Bueno, pues es tan importante esto de las mal llamadas policías comunitarias que la verdad ya empezaron a politizar el ambiente y ya hubo hasta discusiones fuertes entre el gobernador de Guerrero y el líder de la Cámara discutiendo. Vamos a ver el video, ¿no? Para podernos darnos cuenta. Yo no personalizo ninguna discusión, sigo con mi preocupación porque en algunas entidades se reproduzcan irresponsablemente las llamadas guardias comunitarias y esto lastima el Estado de Derecho. Lo que habría que preguntarse en todos esos lugares es si se respeta el Estado de Derecho, si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones o solamente eludiendo nuestras responsabilidades. Lo invito mejor a que venga en lugar de que estemos en un debate que yo creo que de alguna manera no enaltece a la política, sobre todo cuando nos metemos en asuntos que no tienen nada que ver con lo que hoy se está planteando. Ya no lo voy a volver a repetir porque si no van a decir que soy buscabullas. He recorrido toda la República y conozco la realidad de la República y por eso mantengo mis ideas. ¿No le aceptaría la invitación entonces? ¿Eso ya sería una confrontación o cómo se puede hacer? Es una pregunta que confronta, pero sí, lo mío es fijar una posición. En esto no hay, dije, enfrentamiento. Lo que hay es posiciones distintas, una idea diferente, una conceptualización del Estado mexicano muy distinto el del uno al del otro. La vida en los estados se lleva de manera autónoma, sus autoridades están ejerciendo el cargo y lo deberán de procurar con responsabilidad. Pero mi posición es firme. No creo que los grupos de autodefensa organizados en las comunidades sean la salida al problema de la violencia y la inseguridad en esas regiones y se tiene que pensar en las instituciones. Bueno, pues ya vimos la posición de la Cámara y del líder de la Cámara y también la posición del gobernador. Se dijeron otras cosas en los dimes y diretes, pero al final que la mano negra que llegó les dijo: paren su boleto y vamos todos en paz. Y ya a esas fechas ya hay paz entre esas dos personas, cuando menos momentáneamente. Pero el tema de la discusión entre las, ¿cómo le llamó Manlio? Guardias comunitarias, pues creo que ese es el término correcto sin entrar en detalles de las policías, ¿no? Yo creo que la respuesta de Beltrones es impecable en términos de lo que se apega o no al derecho, porque la posición de Ángel Aguirre, como la de varios alcaldes y el gobernador de Morelos, me parece muy comodina y me parece que si la analizamos a fondo, pues es una apología del delito, si nos ponemos estrictos, porque escuchaba cuando empezó todo este problema hace cosa de un mes y medio, que decía: ya estamos arreglando el problema, lo que pasa es que le estamos buscando dar el marco legal a estas guardias comunitarias. Lo que bien decía Juan Manuel, si la ley no se acomoda a ti, pues modifícala, ¿no? Es decir, que la ley está más a informe, que se acomoda a la coyuntura o a lo que se les antoja en el momento a los políticos locales. Entonces, me parece que la posición de Beltrones políticamente tiene mucho sentido, porque también significa que al interior del PRI, a diferencia de lo que muchos esperaban en el regreso al PRI del poder, pues la voz del presidente es una y es probablemente la más importante, pero la voz de Manlio para muchos priistas es importante. Él es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y el hecho de que tenga una posición tan clara, que no ha sido la del gobierno federal, es muy significativo. Recordemos que Ángel Aguirre también, estas disputas no son teoría del derecho, o sea, ahí hay viejas historias, hay viejas historias. Viejas y nuevas. Hay que acordar una vez que mencionó la última. Bueno, Ángel Aguirre quería ser gobernador de Guerrero otra vez por el PRI.
El problema es que la candidatura se la llevó Manuel Añorbe, que era candidato después de haber sido presidente municipal de Acapulco. Manuel Añorbe, muy cercano y muy amigo de hace muchos años de Beltrones. Entonces, Ángel Aguirre compite por el PRD, le gana a Añorbe, pero además con una posición muy ambigua del priismo a nivel nacional respecto a esa candidatura. Entonces, esa es una herida que sigue abierta en la piel de los beltronistas, por así decirlos, que no se olvide, ahora parecen muy distantes. Manlio era su coordinador cuando eran senadores, ambos. Manlio era su coordinador. Entonces, se conocen muy bien. Ángel Aguirre le dijo a Manlio que tenía vocación represora, y Manlio le contestó que sí, estaba sobrio cuando dio esa declaración. Más allá de eso, que ahora todo lo queremos amparar en el Pacto por México, y en esto de que... Amor en tiempo de paz. Este es otro tema, el del Pacto de México. Bueno, que tiene sus propias tensiones. Ya se volvió un chantaje. Que tiene sus propias tensiones. Me parece que lo que sí está de fondo es la manera en la que hay dos visiones para enfrentar el tema de seguridad pública. Es decir, cómo podemos hacer asequible el objetivo de reencontrar la paz y de reconstruir la seguridad pública. ¿A través de las guardias civiles? ¿De verdad? Pues yo creo que difícilmente, porque los delincuentes, insisto, encapuchados, bravucones y armados, se parecen muchísimo a los encapuchados, bravucones y armados que hoy son guardias comunitarias. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque ya empezó a influir, ya empezaron los chantajes políticos, ya empezaron a decir que el PAN se sale porque el Pacto de México, con el Pacto de México porque no le conviene. Y ya entramos a le temas... está asegurando la chamba a muchos panistas en el gobierno actual, ya el pacto. Bueno, el pacto lo preside Gustavo Madero. No creo que se salgan tan fácilmente. Sí, pero las amenazas no vienen del líder del PAN, vienen de las gente de los panistas de la Cámara, que son gente de Calderón. O sea, sí tiene fondo el hecho de que el pacto se vea amenazado cada vez que tienen algún diferendo político los partidos. Señor licenciado Gerardo Rodríguez. Pues está el tema interesante, pero pues esto viene de muchos años atrás, el propio SP, los espacios que controló ahí. ¿Por qué Guerrero? Bueno, en Guerrero se viene dando esto desde la época de Luis Cabañas y Genaro Vázquez. Diferentes zonas del estado, había zonas donde el ejército no entraba, no accedía. La Tierra Caliente, en las zonas limítrofes con Michoacán, por un lado con Michoacán, en la parte alta, y la parte baja con Oaxaca. Pero esto que sucede es en la Costa Chica. Sí, pero la costa, la otra... son más guerrilleros. Ayutla, esa parte, también tienen sus zonas de exclusión de acceso a las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues también puede ser una maniobra de desviar la atención de los problemas que están suscitando en el corazón de Acapulco, que la delincuencia pues, es galopante, ¿no? La ciudad más violenta de México, más violenta de México, a las últimas estadísticas. ¿De México? Y bueno, y resulta que este tipo de... Acapulco. Perdón. De Acapulco, de los niveles de violencia. Y ese tipo de acciones, pues se vienen sucediendo a lo largo y ancho del país. Aquí es momento de que se les ponga un alto a esas gentes de Yolotepec, que son, que andan delinquiendo en aras de la defensa, porque se les ocurre mañana que un carro va pasando y atropelló a un ciudadano de la zona hace 20 años, y ahora los tiene y no hay fuerza humana que se les quite. O volteó a ver lo feo y ya con eso no es Entonces pone orden, como decía esa Sepúlveda, no deja pasar ni una. Porque además la turba es medio paranoica, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que contaba Juan Manuel en algún momento en Huejutla, ¿no? Es decir, es que dicen que van a robar niños. Bueno, y de ahí... Así fue el asunto. Y al rato la gente ya empieza a ver, empieza a establecerte como cierto lo que no es. A mí lo que me preocupa es que en el fondo es un problema de ilegalidad, es un problema de falta de cultura del Estado de Derecho, en donde en este país pues la ley no es algo que nos preocupe o que nos interese mucho. Y entonces lo vamos viendo en muchos de los casos. Yo ahí sí le pondría una estrellita en la frente al gobierno del Distrito Federal
porque más allá del incidente del borrachazo, de la personalidad impresentable del señor senador José Emilio. Del Partido Verde, la verdad es que la posibilidad de que detengan a un senador por conducir el estado de verdad, vaya, ese es el país que a mí me gustaría ver, en donde la ley se aplique independientemente de que sea senador o que sea hijo de perengano o un simple ciudadano común y silvestre, o sea, y que se pueda aplicar. O sea, a mí me gustó mucho eso. Creo que lo más destacable es esa parte. Sí. Y máxime, bueno, porque viene en un tema que es de suma importancia a nivel social, que tiene que ver con el consumo de alcohol y el manejo de vehículos de motor bajo el influjo del alcohol. Yo, cuando salen con sus ideas de que vamos a ponerle cadena perpetua y 3 días más a los que manejen borrachos y vamos a mandar las 10 Marías, yo apuesto mucho más al alcoholímetro que a poner, vaya, ya hay muchas propuestas y en algunos estados ya ocurre, de volver delito grave el conducir un vehículo en estado de ebriedad. Tlaxcala, en todo México es delito. Vaya, que digo, generan otro tipo de problema. Vaya, a veces cuando se modifica la ley no se ponen a pensar el efecto que esto trae. Yo escuchaba por ahí a un grupo de víctimas de secuestros y decían, gracias a los señores legisladores que han subido las penas del secuestro hasta donde están ahora, tenemos una realidad diferente. Antes, cuando el secuestro tenía 10 años de cárcel, nos devolvían a los secuestrados. Ahora que tiene 70, los matan. Entonces son las cosas en las que no se pone a pensar. Vamos a declararlo grave, más adelante. Vamos a procesarlos por un delito como tal, con toda esta cuestión. ¿Dónde los vamos a meter? Claro. ¿Dónde los vamos a meter? Cuando uno en su época de presidente municipal, ¿cuántos dejó libres en el alcoholímetro? Pues sometiéndome a la opinión pública, a nadie. Y si alguien tiene el dato, cero. Uno solo no se puso en libertad. Lo felicito. Hasta por ahí el gobernador, recuerdo que me enteré por fuera, yo no colaboré con el licenciado, no me invitó a colaborar a la presidencia, ¿sabe por qué motivo? Ahora sí, no estaba yo aquí en el gobierno. Vamos a un corte y regresamos, ¿no? Vamos a un corte, por favor. Se va a poner bueno con lo que dice el licenciado Rodríguez, no se vaya. Regresamos después del corte. Ya está como ventaneando. No, yo cuando quedamos que no.